¿Cómo enfrentar una situación de miedo? Muy buenos días a todos. Ya hemos iniciado el mes de abril y junto a él el año escolar 2020, pero lo iniciamos de un modo inusual, por la situación ya conocida. Situación muy difícil no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Estamos viviendo una serie de restricciones, de necesidades que nunca pensamos ni ustedes, ni sus padres, ni nosotros atravesar. Y todo esto está generando una serie de dificultades, ya que tenemos que acatar las indicaciones de nuestras autoridades, la de quedarnos en casa. ¿Y esto para qué? Se preguntarán. Pues para no contagiarse y si estuviésemos con el virus, para no contagiar a los demás. Estamos atravesando una pandemia, pero ¿qué es una pandemia? Es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Es decir, estamos frente a un nuevo virus jamás enfrentado y a la vez los científicos apenas están conociendo al virus. Paralelamente, los médicos están luchando contra esta enfermedad. ¿Pero cómo? Pues tratando de sanar a los enfermos, en este caso con el coronavirus y tomando medidas preventivas. Esta situación es tan peligrosa que nos han dicho que tenemos que alejarnos y guardar distancia social, y esto ha sido de la noche a la mañana, o sea, nadie estuvo preparado para pasar lo que estamos pasando. El coronavirus ha tomado importancia este 2020. Amanecimos con el coronavirus como una amenaza el 1 de enero. El 31 de diciembre, China dio el aviso a la Organización Mundial de la Salud acerca del brote de una infección viral. Una infección que no sabían el cómo fue causada y que como en otras epidemias parecía tener un origen animal. Para ello, es importante explicar algunos puntos básicos e importantes a tener en cuenta, los cuales serán mencionados mediante este pequeño relato a continuación. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, plenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la cual el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, en China, en primer lugar, y a otros países a continuación, se les obliga al bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos máscaras, pero sin embargo, continuamos respirando. En un momento histórico en el cual ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los cuales no se les permite atravesar la frontera, aquellos que transmiten dolencias. Aunque sin tener ninguna culpa, todavía siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la cual todos corremos 14 horas al día, persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone una parada forzada, quietecitos en casa día tras día, a contar las horas de un tiempo al cual le hemos perdido el valor, porque solo lo medimos en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Todavía sabemos cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la cual la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la cual las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de proximidad, este virus nos quita la verdadera proximidad, la real. Que nadie se toque, que nadie se bese, que nadie se abrace. Todo se tiene que hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por sentado estos gestos y su significado? En una fase social en la cual pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos envía un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de una manera mayor sobre lo que significa ser responsables y que esto a su vez se responsabilice hacia nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los cuales te rodean y que tú dependes de ellos y ellas.
Dejemos de buscar culpables y de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo esto. Todos y todas tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Parece que con el universo y sus leyes la humanidad ya está bastante en deuda, aunque nos lo tenga que venir a explicar esta pandemia a un precio caro. Acepta, reflexiona y reestructura frente a la crisis o estrés. La pandemia está disparando una serie de estados o respuestas en las personas y podemos advertir a personas ansiosas, agresivas, tristes, negativas, nerviosas, miedosas, indecisas, inseguras, aburridas. Hoy en día nos ocupamos de hablar solo de este tema, porque afecta a todo el mundo y en diversos factores: emocional, social, personal, económico, académico y hasta en nuestra salud mental y física. Sea como sea, el elevado nivel de incertidumbre que sigue en esta situación precipita los estados de ánimos ansiosos o nerviosos, ya que nos sentimos amenazados y sobre todo frente a una situación nueva que nunca hemos visto. Esta condición viene a ser un estresor, que puede incidir en nuestra calidad de vida. Por eso, es importante identificar las emociones para transmitirlas, aceptando, cambiando aquellas conductas que interfieren con el afrontamiento de estas. Observa y comprende tus pensamientos y emociones. Algunas de las emociones que podemos sentir ante esta situación son: miedo. Es posible tener miedo ante una situación que viene a ser nueva y amenazante, por lo que podemos pensar: me puede pasar a mí, puedo contagiar a mi familia, y así una serie de pensamientos negativos. El miedo a perder la salud, a las consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos, de insumos, generan en las personas muchas reacciones que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, dentro de las positivas pueden ser conductas creativas, actividades formativas o recreativas. En el caso de las reacciones negativas, que pueden incrementarse, son las reacciones que activan nuestras conductas negativas, como en este caso: estar solamente escuchando en forma compulsiva todo lo referente al problema de la pandemia, sea cual fuera la fuente de información, entre otras. En este caso, la relajación y la respiración son buenos elementos para controlar y lidiar con la emoción de miedo. Frustración. En otra sensación que se puede sentir, como pérdida de la libertad, dificultad en llevar adelante proyectos u otras actividades personales, se puede llegar a pensar: no puedo hacer lo que hago siempre, no puedo terminar lo que he iniciado, quiero salir y no puedo. Frente a esta situación, nos vemos obligados a tener paciencia, tolerancia y generar nuevos hábitos. Enojo. Ocurre cuando experimentamos la sensación de un hecho injusto. Otras personas no respetan la cuarentena y se aprovechan. Las clases no deberían empezar aún. Esto puede provocar conductas irresponsables, como en el caso de la cuarentena, salir de la casa, tener problemas con las autoridades y una serie de pleitos exponiéndonos a situaciones violentas. Se recomienda redirigir esta sensación de enojo y convertirla en una conducta constructiva que no dañe a nadie, aprendiendo a controlar las reacciones mediante la relajación o aprendiendo la forma de expresar el enojo y analizando la realidad y, si fuese posible, pedir ayuda. Desorganización. El no continuar con nuestra rutina es un aspecto que desorganiza nuestra estructura, ya que perdemos la sensación de control. Es importante recordar la capacidad que tiene el ser humano para reorganizar una nueva estructura y establecerse metas. Aburrimiento. El aislamiento produce sensación significativa de restricción, reducción de la posibilidad de vincularnos para compartir con los demás, por lo que nuestras actividades de ocio y esparcimiento se ven disminuidas, surgiendo pensamientos como: ¿ahora qué hago? ¿Cuándo podré salir? En este caso, son de importancia los medios digitales para estar en contacto con terceros. Tengan presente que esta situación es una situación transitoria, y la conducta de respetar las indicaciones que se toman es una acción válida para ti y toda la comunidad. Tristeza. Esta situación, que puede generar la ruptura de la cotidianidad, se puede agravar por el aislamiento y por el contacto perenne con las malas noticias de la pandemia. Puede aparecer pensamientos de tipo:
No tengo ganas de hacer nada. Me siento triste. Tenga en cuenta que solo es una situación transitoria y que esforzarse para respetar las normas van a permitir que finalice esta situación lo antes posible. Difunde en tu hogar esta emoción y entre tus amistades en las redes sociales. Sentimientos de soledad. El estar en aislamiento social puede provocar una sensación de soledad, pudiéndose agravar con aquella persona que viven solas. Pueden tener pensamientos: me siento solo, me siento sola. ¿Qué hago si me pasa algo? Recuerda, otros también están pasando por la misma situación y que pueden haber otras formas de vincularse. Puede ser con personas de su alrededor, comerciantes de la zona o en un futuro próximo a través de medios virtuales. Sensación de encierro. El aislamiento puede hacer sentir que uno se siente encerrado y agobiado. Puede aparecer pensamientos de tipo: quiero salir a la calle, ir donde mis amistades. Recuerden, esto no va a durar siempre, es transitorio. Analicen realizar otras actividades pendientes en el hogar, aprovechar para utilizar en cosas pendientes o hacer lo que les gustaría hacer. Ansiedad. La situación pandémica puede provocar sensaciones desagradables en relación a la incertidumbre y aparecer a su vez conductas y pensamientos que busquen huir de la realidad. Pueden aparecer pensamientos de tipo: voy a dormir hasta que termine todo esto. Es importante y conveniente intentar establecer una rutina, establecer una serie de actividades para realizarlas en el día y separar un espacio del mismo para el esparcimiento. Cierre. Tener presente que no tenemos el control de lo que pueda pasar y que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y que tenemos que estar preparados para esos eventos que puedan sorprendernos. Darle validez a nuestra familia, a lo que nos rodea, a lo que hacemos, evitando esos pensamientos irresponsables que a veces se presentan. No pasa nada, esto no va a afectar, están exagerando. Esos pensamientos llevan a tomar conductas de riesgo, exponiéndose a sí mismos y a otros. Recuerda, la conducta también regula emociones. Es catastrófico, no lo van a poder controlar, estamos totalmente desprotegidos. La desesperanza impide que la conducta se mantenga estable, pues si nada sirve, no tiene sentido hacer nada. Identificar esta emoción para comprender que la desesperanza nos hará más difícil establecer una nueva rutina, así como a respetar a las normas. Debo aprovechar esta situación para hacer todo lo que tengo pendiente. Debo ganar dinero. La emoción identificada es la ansiedad, de que algo se está perdiendo. Es probable que nos lleve a estar hiperactivos, agotados y experimentar sentimientos de fracaso. En esta situación, una buena estrategia es la de establecer metas reales, que no sean exigentes, pues van a generar un sentimiento que no rindes lo que debes rendir. La idea: ser aceptada, ser tolerante, reflexiona frente a las situaciones de estrés. Frente a los acontecimientos de ya varios días y que no van a terminar el 12 de abril, pues tenemos que seguirnos cuidando. No obstante, genera en cada persona una serie de respuestas, como por ejemplo miedos, temores, angustia, desesperación, crisis de llanto, entre muchos otros, y dependerá de nosotros mismos el sobreponernos. En esta oportunidad vamos a brindarles una herramienta importante para que puedan manejar estas situaciones, poder estar más tranquilas y sobrellevar estas circunstancias de vida por las que venimos pasando. Bueno, comencemos. Primero, en la postura de sentadas, lo más cómodas posible, con la espalda erguida, sacar el pecho, los pies separados y las manos colgando o encima de sus muslos. 2. No permitir que el cuerpo se engorde. En tercer lugar, mantener los hombros bajos, alejados de las orejas. Abrir las manos como si fueran unas estrellas de mar. 4. Separen los labios un poco y coloca la punta de la lengua detrás de los dientes incisivos del labio superior, que son los dientes de adelante. 5. Relaja la mandíbula inferior, así los demás músculos de esa zona podrán relajarse y no estarán tan tensos. 6. Ahora, respira y concéntrate en tu respiración. Y observa, ¿cómo es tu respiración?
No la controles. Solo observa si tu respiración es rápida y superficial. Obsérvala sin intervenir. Ten en cuenta que existe un principio universal. Cuando observamos algo, empieza a cambiar por sí solo. 7. Sigue observando tu respiración repitiendo en voz baja o en tu mente. Inhala cuando inspiras el aire y exhala cuando lo expulsas, sea cual sea la velocidad de tu respiración. 8. Practicamos y vamos a llegar a ver que podemos controlar nuestra respiración y comenzamos a desarrollar la respiración equilibrada, también llamada respiración calmada. Repitiendo las palabras, inhala, exhala. 9. La respiración calmada va a ayudar a que se muestren más serenas, más calmadas, ya que no se intensifiquen nuestros temores, angustias, miedos o cualquier sensación que nos desagrade. 10. Una vez que la respiración se haya calmado, iniciamos un diálogo interno, referido a lo que nos está ocasionando temor, miedo, angustia o cualquier otra sensación desagradable. Por ejemplo, podría desmayar con esta situación, pero se responden a ustedes mismas. Probablemente, pero eso no ha ocurrido. O con otro ejemplo, voy a llorar por lo que está ocurriendo, pero nuevamente ustedes se van a responder. Puede ser, pero ¿qué soluciono con eso? Sigo estando a salvo. 11. De este modo, frente a estos planteamientos y enfrentando al temor, paramos o detenemos lo que nos atemoriza de modo más racional. Nos enfrentamos y nos damos cuenta de que seguimos a salvo y lo que se tiene es un miedo irreal. O sea, la idea del miedo se va disminuyendo antes de que te arrastre al pánico, a la vez que vas controlando tu respiración. Ya para ir concluyendo, tener en cuenta que estas confrontaciones, al tener una respuesta racional, baja la intensidad de la crisis. Detenemos lo que nos genera conflicto, ya sea el miedo, la angustia o cualquier otra sensación desagradable. Esto de un modo más racional. Nos damos cuenta que seguimos a salvo y el miedo no es real. Por lo tanto, la idea del miedo o cualquier otra sensación molesta va disminuyendo antes de que arrastre a un pánico. El cuerpo reacciona ante el miedo, incluso cuando tenemos miedo y no somos conscientes de la emoción que sentimos, que es el propio miedo. Igual, el cuerpo reacciona y mediante la relajación disipamos esta emoción que puede tornarse mucho más intensa con el tiempo. Así, vamos a enfrentar y desvanecer los temores que nos aquejan, controlando primero la respiración y enfrentando a estas dificultades. Una vez que calmemos la respiración y en nuestro diálogo interno, vamos a corroborar que las probabilidades de que suceda lo que nos está pasando son mínimas. Así dejamos salir ese miedo y la respiración se conserva en la normalidad. Evitamos así mayores complicaciones. Vemos entonces que al confrontar nuestros temores y ver que no están sucediendo, podemos evitarnos mayores complicaciones a futuro. Muy bien, ahora contestemos las siguientes preguntas. 1. ¿Qué has aprendido de lo narrado? 2. ¿Cómo te has sentido al observar el video? 3. ¿Cómo vas a poner en práctica lo aprendido? 4. ¿A qué te comprometes luego de haber presenciado el video?